Hola, ¿qué tal? Vamos a partir en este momento para estudiar a las matemáticas financieras. Estas matemáticas financieras tienen como propósito primordial presentar las herramientas matemáticas necesarias para evaluar la equivalencia del valor del dinero en diferentes tiempos y circunstancias. La clave aquí, entonces, estamos hablando de dos elementos importantes: el valor del dinero y una variable importante que es el tiempo. Y lo presentan de la manera más sencilla posible para comprender las implicaciones que tienen las variaciones del valor del dinero con respecto al tiempo. Entonces, la clave importante en matemáticas financieras es justo el valor del dinero. Conforme pasa el tiempo, este valor del dinero cambia. Lo mismo puede perder valor o ganar valor. ¿Cómo pierde y gana? Bueno, pues depende de los instrumentos financieros que estemos trabajando y de cuánto dinero tengamos. Cuando yo necesito dinero, lo que se hace normalmente es se piden préstamos. Cuando me sobra dinero o tengo dinero de más, hay que invertirlo. Entonces son dos instrumentos que vamos a estar trabajando: el préstamo y la inversión. Nada más que cuando yo pido un préstamo, normalmente las instituciones financieras nos lo otorgan con un 30 a un 50% de intereses. Y cuando yo lo invierto, también esas mismas instituciones financieras lo pagan a un 4%. La diferencia es muy importante. Todo esto lo estaremos estudiando en esta materia, matemáticas financieras. Entonces, el valor del dinero, cómo cambia con respecto al tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo trabajo con un coche o compro un coche, con respecto al tiempo, el valor de ese coche va disminuyendo. Cada año que pasa, el coche vale menos. Pero cuando yo invierto mi dinero en lo que se conocen como los bienes inmuebles, o las piedras preciosas o metales preciosos, en cambio el tiempo juega a mi favor, aumentando ahora el precio o el costo de estos bienes. Esta materia de matemáticas financieras empieza con la unidad número 1, que se llama interés simple. Esta unidad nos da como parte introductiva lo que son las progresiones aritméticas. Eso quiere decir entonces que utilizaremos en el cálculo de los intereses simples este concepto matemático. ¿Y qué son las progresiones aritméticas? Pues es una sucesión de números, que les vamos a llamar en este momento términos, tales que dos números cualesquiera consecutivos, seguidos de la asociación, están siempre separados por una misma cantidad llamada diferencia común. Vamos a ver dos ejemplos simples. Si yo tengo esta progresión aritmética 1, 4, 7, 10, ¿qué sucede? Pues que tengo una diferencia común entre cada par de elementos o términos. Del 1 al 4 hay 3 números, del 4 al 7 hay otros 3, del 7 al 10 hay otros 3. Por lo tanto, puedo pensar que esto es un ejemplo de una progresión aritmética, cuya diferencia común entonces es un más 3. ¿Y por qué pongo puntos suspensivos? Porque yo puedo continuar hasta el infinito. Otro ejemplo de una progresión aritmética es 30, 25, 20, 15. También es una progresión aritmética porque hay una diferencia común entre cada par de términos. En este caso sería menos 5. A 30 le quito 5 es 25, a 25 le quito 5 es 20 y así sucesivamente. Y entonces esa diferencia común sería un menos 5. Y entonces confirmamos, una progresión es aritmética si cada término es igual al anterior más una constante. A esa constante le vamos a llamar una D minúscula, llamada diferencia común. Entonces, de manera general, yo tengo mi primera fórmula que voy a estar manejando y es A subíndice N, que es
cualquier término de esa sucesión sería igual entonces a el término anterior al que estoy planteando aquí, sumándole la diferencia. Por ejemplo, voy a retomar los ejemplos anteriores. 4, que es el segundo término, ¿cómo lo encuentro? Pues al anterior, que es 1, le sumo la diferencia. 7, ¿cómo lo encuentro? Al anterior, que es 4, le sumo 3, y así para encontrar al siguiente, que es el 10, al 7, que es el de antes, le sumo 3. Y en el segundo ejemplo que estábamos manejando, ¿cómo encuentro el segundo término? Pues a 30 le sumo la diferencia. Nada más que aquí la diferencia es un menos 5. Tengo que ocupar este signo de tal manera que más por menos es menos, por lo tanto me quedaría 30 menos 5 sería 20. Perdón, sería 25. Para encontrar este 20, que es el tercer término, al anterior, que es 25, le tendría que sumar la diferencia, que es menos 5. Por lo tanto, sería 25 menos 5, sería ese 20 que estoy encontrando. Y así sucesivamente. Y pues justo como esta unidad se llama interés simple, vamos a ver nada más un ejemplo introductorio para entender esto. Dice, supóngase que el señor Muñiz pide al banco la cantidad de 5,000 pesos. Esa cantidad sería un préstamo a un interés del 1% mensual, que es lo que le cobran por justo proporcionarle ese dinero. Él está de acuerdo en pagar 200 pesos al capital cada mes, más el interés que genere el balance. Ahora entonces, el préstamo son 5,000 y el interés al 1% mensual, al primer mes entonces sería 50 pesos, que son el 1% de 5,000. Entonces, al final del primer mes, él pagaría 200 pesos más el interés de 5,000 pesos, que son estos 50 pesos que estamos marcando aquí. Por lo tanto, entonces, él tendría que hacer en su primer pago 250 pesos, de los cuales, entonces, solo debe 4,800 al banco, puesto que de estos 250 pesos se acumulan 200 a este préstamo de 5,000, que se reduce, por lo tanto quedan 4,800, más los 50 pesos que el banco gana por prestar este dinero. Y observamos entonces que al final del segundo mes paga 200 pesos al capital, más los intereses sobre no 5,000 pesos, sino 4,800, que es la deuda que se está generando. Los cuales entonces son esos intereses 48 pesos, que es el 1% de esta cantidad, y por lo tanto entonces su segundo pago será 248 pesos. Continuando así el cálculo mes tras mes, vamos observando que sus pagos sucesivos serán 250, 248, 246, 244, porque va disminuyendo porque cada mes debe menos dinero al banco. Así hasta llegar a el último pago, que son 202 pesos. Esta sucesión es un ejemplo justo de una PA, que vamos a usar esta simbología para determinar que son progresiones aritméticas, esta simplificación, porque la diferencia entre cualquier término al anterior es la misma a lo largo de todo el plazo, de toda la sucesión. ¿Cuál sería esa diferencia? Entonces, ¿cómo tengo esa diferencia? Al siguiente le quito el anterior. A 248 le resto 250. A 242, por ejemplo, que tengo uno aquí adelante, le resto 244, así, y obtengo entonces que mi diferencia se llama entonces menos 2. Ahora, a partir de este ejemplo vamos a ir manejando diferentes términos y nomenclaturas con los conceptos básicos que se van a trabajar en las progresiones aritméticas. Entonces, vamos a empezar a considerar que A es el primer término de la progresión. La letra D minúscula ya lo habíamos manejado como la diferencia común. N minúscula como el número de términos de esta misma progresión. Y
vamos entonces a ver cómo se va generando una progresión. Mi primer término entonces será A subíndice 1 y en base al ejemplo anterior y a los que planteamos, podemos pensar que el segundo término es A subíndice 1 más una diferencia. El tercer término entonces sería A subíndice 1 más dos diferencias. El cuarto término sería A subíndice 1 más tres diferencias, que son las tres distancias que hay entre uno y otro término. Y así yo tendría puntos suspensivos hasta llegar a un término que sería A subíndice 1 más n menos 2 diferencias, terminando con A subíndice 1 más n menos 1 diferencias. ¿Qué estaría pasando entonces aquí? Usando un ejemplo sencillo de 2, 4, 6, 8, entonces mi primer término sería el 2. Para llegar al 4, entonces haría la A1, que sería el 2, más esta diferencia, que es otro 2, por eso llego al 4. Para tener el tercer término, trabajaría con este 2 más dos diferencias, que sería 4, 2 más 4. Entonces sería este 6. Para tener el cuarto término, yo trabajaría con este 2 y le sumaría entonces 1, 2, 3 diferencias, que sería lo que me permitiría llegar de un 2 hasta un 8, porque 2 más 6 se llama 8. Vamos a usar la nomenclatura de A subíndice n, de T subíndice n, o en algunos libros utilizan la U para describir a los términos. Y depende del subíndice que yo use aquí, pues será primero, segundo, tercero o cuarto término. Y así terminamos con el enésimo o último término de una progresión, que entonces será igual al primer término de esa sucesión, adicionándole n menos 1 diferencias. Por eso el A subíndice n lo puedo calcular a partir de el primer valor de esta progresión, sumándole n menos 1 multiplicado por la d. Ahora, vamos a trabajar un ejemplo con esto. Si yo tengo esta fórmula haciendo n igual a 1, 2, 3 números sucesivos, entonces mi A subíndice 1 sería ¿qué? A1 más 1, que sería el subíndice, menos 1 sería un 0 multiplicado por la diferencia, quedaría A1. Pero cuando quiero calcular A2, entonces ¿qué sucede? Al A1 voy a trabajar con 2 menos 1, que sería 1 por D. Por eso cuando quiero buscar A2, tengo A1 más una diferencia. A3, a partir de A subíndice 1, voy a trabajar con esta n que se llama 3 y voy a multiplicarla por la d. Entonces, de tal manera que cuando quiero buscar el A subíndice 3, es A subíndice 1 más dos diferencias. Y este último término, entonces, se trabaja como A subíndice 3, que es igual al primer término adicionado de n menos 1 veces la diferencia común. Quiero hacer notar que este subíndice 3 me permite tener este subíndice 1 y dos diferencias. Quiere decir que este subíndice más este número de diferencias me ayuda a entender que estoy buscando el tercer término. Si yo entonces buscaría el término A subíndice 20, entonces partiría de A subíndice 1 y aquí estaría utilizando 19 diferencias. Entonces, en la fórmula anterior se tienen cuatro variables. A subíndice n, A subíndice 1 es el primer término, este es el enésimo término, este es el número de términos que quiero manejar y esta es la d o diferencia. Y si damos tres valores de ellos, de estos cuatro, podemos encontrar fácilmente el cuarto valor. Y vamos entonces, por último, a revisar la fórmula de diferencia común. La diferencia algebraica entre cada término y el anterior se determina o se le llama como diferencia común. Y la fórmula que yo voy a utilizar para calcular esta d es A subíndice n menos A
subíndice n-1. Si yo tengo esta sucesión esta progresión muy facilita, entonces trabajaría por la diferencia. A calcularla sería 4 menos 2, 6 menos 4, 8 menos 6, que en todos los casos me da este 2. Siempre la diferencia se calcula. Yo les digo fácilmente, el de adelante menos el de atrás. Estas son las herramientas básicas para trabajar con progresiones aritméticas, con PA. En el siguiente video vamos a ver ejercicios de aplicación de estas fórmulas y, dados elementos de trabajo, buscar incógnitas. Muchas gracias.